¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos, completamente indirecto. 6 de la tarde de hoy día es 23, ¿no? 23 ya. ¿O 22? 22, estimado. 20, 22, 22. tenés razón. Estaba perdiendo un día. Miércoles 22 de marzo, Pato Gajar, Patricio Gajardo Lago Marcino. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pato. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, Qué gusto un verte. placer, un placer, como siempre. Bueno, ¿cómo está ahí? Bien, ¿Sí? con muchos acontecimientos. Te estuve escuchando ayer con la doctora, así Ah, que bueno. hubo Bueno, muchas cosas potentes, así con, que con lo que hablábamos con la doctora ayer, anticipamos, porque grabamos más temprano, anticipamos algunas cosas que iban a pasar durante la tarde, al final no pasaron, pasaron hoy, el tema del rechazo en la sala de la Cámara de Diputados del el autopréstamo famoso, que el autopréstamo, sí. es un retiro encubierto. Estamos pendientes también de lo que iba a pasar hoy con la Reserva Federal, con la FED, la decisión de tasa, que es muy relevante para la economía chilena, lo que iba a pasar con Así el Tribunal es. Constitucional, que yo garantizaba ayer, antes de que se conociera la decisión, porque grabamos a las 2 de la tarde, cuando todavía estaba en desarrollo de la sesión, yo garantizaba que se iba a rechazar, tal cual ocurrió, porque era obvio que así iba a ocurrir. Era obvio, Juan Eh, José, lo, no había ninguna posibilidad eh, de otra cosa. eh. Pero déjame decirte, ¿sabes qué? A ver, ¿qué sensación te dejó? Pero no por eso, Pato, lo podemos hablar, por supuesto, también, y es, yo creo que está en una fase de medio terminal, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, que tiene una función tan relevante en todas las democracias, o la Así Corte es. Suprema, como en Estados Unidos, que es la cautela de la aplicación de la Constitución, ¿no? En los términos que ella está planteada. No, te quiero hablar de otra cosa, te quiero hablar del tema del liceo está en Puente Alto. Ya. A mí me tiene preocupado, diría yo, me tiene un poco desmoralizado, me tiene complicado todo lo que está pasando a nivel de educación, particularmente en educación pública. Ujú. Pero me preocupa no por una cuestión coyuntural, que también, por supuesto, sino por el destino permanente y los intereses permanentes de Chile y de los chilenos a propósito de la situación por la que está atravesando la educación pública. Fíjate que yo creo que hemos estado hablando de educación pública por décadas, de tal suerte de conseguir el objetivo planteado, que era mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Pero además, Pato, hay una inconducta permanente dentro de los colegios y en las salas de clases, una ausencia de reglas y de vigencia de una suerte de Estado de Derecho interno, que me hace estar preocupado. Hubo, en este caso, 7 alumnos medio cuchillados, ninguno grave, aparentemente un profesor, aparentemente un paradocente, un inspector, en fin, 8 o 9 personas. En razón de una rilla que se inicia en un casino, en el casino de ese colegio. No es primera vez que en ese colegio hay actos de violencia y de indisciplina graves. Y esto, Pato, por las noticias que yo tengo, por el reporteo que yo he hecho respecto a este tema, es algo de habitual ocurrencia en todos los liceos de Chile, o Ujú. en todo, o prácticamente todos los colegios de Chile. Y eso es lo que me preocupa, fíjate. Me preocupa eso, ¿sabes por qué? Porque hay causas profundas que son un poco solubles, hay un deterioro eh, bastante visible, bastante largo ya, de la institución de la familia, de la crianza y una responsabilidad de los padres ahí, evidentemente. A mí, mi padre y mi madre jamás me hubieran aguantado ni medio metro de conductas de esa naturaleza, por un lado. Pero además hay un incremento persistente en el consumo, ponte tú, de drogas en Chile a nivel escolar, a nivel estudiantil, que nos tiene rankeando en los primeros lugares en esa dramática materia en el continente. Hay una sensación como de abandono, como que la educación ya no es, la educación pública no es un peldaño de buena calidad para hacerte mejorar la condición material de la familia de la que provienes, si eres de sectores vulnerables. Encuentras en ello, en el narcotráfico, en transformarte en soldado, una mejor perspectiva. Eh, hay una no sé, hay un gobierno que gobierna que llegó merced en un contexto de violencia al poder, Correcto. hay una deconstrucción en general de las instituciones en Chile, en fin, y todo eso pasa y repercute brutalmente en una educación, particularmente en la pública, que la deteriora y que hace que esos niños sean una suerte de generación perdida. No todos, por supuesto, pero sí muchos de ellos. Y eso de ser una generación perdida, Pato, es una generación que no hace lo que debe hacer,
no lo hace de manera oportuna y diligente, y no aprende lo que tiene que aprender, y eso, en términos del destino de este país, y ahí vuelvo al inicio, me tiene preocupado el interés permanente de Chile y los chilenos. Mientras en el mundo, en general los países con los que competimos, se dedican a enseñarles de buena manera y con ellos competimos en el mundo globalizado, nosotros hacemos todo lo contrario y masivamente deterioramos la educación, su calidad y la manera en que esos niños que son el futuro de Chile van a hacerse cargo del país, va a ser de una manera muy precaria. Por eso estoy preocupado, fíjate, de verdad estoy un poco desmoralizado por todo lo que ocurre y no veo que nadie haga nada. Los profesores se niegan a evaluarse y la calidad y la preocupación, la diligencia, todo lo que implica la meticulosidad, ¿no es verdad? La dedicación a aprender es algo que no veo por ninguna parte que le preocupe a nadie. Es que hay un problema muy de fondo. Mira, en un artículo no hace mucho de Carlos Peña, que me gustó muchísimo, que se planteaba justamente frente al tema de la educación. Aparte de todos esos elementos contextuales que tú mencionabas, la droga, los niveles de violencia, etcétera, señalaba, bueno, la educación de calidad y exige, y la educación en general, exige al menos un elemento sumamente clave, que es una relación de autoridad que la tiene que ser capaz de ejercer el profesor y un factor de, y ahí la familia tiene mucho que decir y mucho que enseñar, la dedicación y el esfuerzo. Es decir, ambas cosas deben estar presentes. Debe estar presente en cualquier relación educativa, puede ser desde primero básico hasta educación de posgrado, una relación de autoridad que la ejerce el profesor y el sentido de esfuerzo, dedicación y empeño, empuje, constancia para aprender. Y eso, evidentemente, el profesor también tiene un rol motivacional, etcétera. Bueno, eso, señalaba Carlos Peña, en estos momentos se ha diluido. No existe un sentido de autoridad hacia el profesor. El profesor no es una autoridad y debiera serlo. ¿Y cómo se es autoridad para el profesor? El profesor tiene que mostrar que efectivamente sabe, que es capaz de enseñar, que va a enseñar, que ese es su rol, y su rol es que aprendan los alumnos, y los alumnos que se den cuenta que aprendiendo crecen como personas. Y eso yo creo que se ha perdido absolutamente. En muchos aspectos, porque la misma sociedad muestra otros caminos que son más fáciles que el empeño, la dedicación, el esfuerzo, como tú lo señalas muy bien, pero además porque los mismos profesores han erosionado el mismo concepto de autoridad que debe existir en una relación entre profesor y alumno. A mí me ha tocado ser profesor por muchos años, y te digo, nunca he tenido un problema en términos, y yo hago clases de algo que es muy complejo, que es ciencia política, en la cual a nivel universitario me ha tocado tratar temas muy sensibles, con enfoques muy distintos, con alumnos y estudiantes de distintas orientaciones políticas, y nunca he tenido problema, y no he tenido problema, creo yo, porque uno se gana el prestigio en la medida que establece una relación de conocimiento. O sea, que uno sabe más que los estudiantes y por lo tanto es capaz de respetarles sus puntos de vista, pero los estudiantes asumen y reconocen que hay un camino de perfeccionamiento a través del conocimiento. Eso yo creo que esa relación, esa ecuación se ha perdido. Y particularmente a nivel de los colegios públicos, lamentablemente, incluso los colegios tradicionales que se han transformado en cualquier cosa, menos colegios que generan, si antes había que competir para poder entrar, por lo tanto ya había una valoración de que yo me había ganado un puesto ahí. Yo no había llegado a ese colegio porque sí,
sino que había llegado a través de un esfuerzo personal. Por lo tanto, yo tenía que tener un rendimiento acorde de muchos que habían quedado afuera. Bueno, como ahora ya el tema mismo de la selección es vista de manera negativa, sí, cuando hay que verla de manera positiva, porque en esta vida, ¿para qué estamos con cosas, Juan José? Yo creo como tú tienes que esforzarte para lograr cosas. No hay nada que sea fácil. Y eso lo vas a enfrentar durante toda tu vida. No, las cosas no son fáciles. Y por lo tanto, si no vas a ser evaluado por un tercero, vas a ser evaluado por en la exigencia de tu trabajo, de tu pega, de los esfuerzos, de los resultados que eres capaz de producir, etc. Entonces, hay ahí una anomia. Sí, ese yo es el creo, problema. sí, hay una anomia, por supuesto, por supuesto. Pero estaba pensando, Pato, y ahí porque una auditora, estamos en directo completamente hoy día, son las 6 de la tarde con 11 minutos, me decía, ¿por qué tanto pesimismo, Juan José? Y ¿sabes por qué respecto a este tema? Bueno, podemos hablar de un montón de otros temas que invitan al pesimismo. Uno de ellos es la deconstrucción de las instituciones, que fue expresada ayer en el Tribunal Constitucional, sí, claro, y en la entrevista de hoy de uno de sus ministros. Pero mira, respecto de esto, no veo cómo, no veo quiénes, no veo los contenidos ni la energía detrás para zafar de una situación de esta y en todo caso de hacerse, y lo mismo pasa con la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico, de hacerse. Es un proceso de larga data, de mucho esfuerzo, dedicación, y hay que empezar ya, o si no, va a perpetuarse, va a anquilosarse, va a quedarse pegado estar permanentemente marcando el paso, haciéndolo mal. Y por eso soy un poco pesimista, fíjate, soy un poquito pesimista. Yo soy respecto pesimista. De lo que se viene. Pero creo que hay posibilidades de optimismo. ¿En qué sentido? Mira, yo creo que Chile, esta anomia que hemos visto, esta pérdida del sentido de autoridad, yo creo que se ha agudizado con el estallido de octubre de 19. Eso no cabe la menor duda. Con el gobierno que llega, que representa un poco la canalización de un tipo de liderazgo que emerge a partir del cuestionamiento de todas las formas que estaban construidas en la sociedad. Yo creo que cualquiera que llegue posteriormente después de esta, a no ser que el gobierno tome razón y se dé cuenta de que el camino para enfrentar temas tan urgentes como la delincuencia, el narcotráfico y situaciones tan complejas como está enfrentando este gobierno ahora, pasa por recomponer y revalorizar el sentido de autoridad y el sentido de orden. Mi impresión, o que no es capaz, que puede ser una de los elementos, es decir, que no se siente capaz o que no quiere imponer un sentido de autoridad porque ellos asumen, me refiero al Frente Amplio particularmente, en los jóvenes que llegaron al gobierno, que hay que tratar de construir una nueva forma de autoridad que es horizontal. Lamentablemente, la autoridad es vertical. Sí. Mira, hay otra. Hay una docente que nos escribe, se identifica como Mónica Pérez, dice, soy docente y la verdad que el respeto se ha perdido, no tiene nada que ver con que los profesores no quieren evaluarse. Yo estoy completamente en desacuerdo con la señora Pérez, yo creo que no es la única causa, evidentemente. Lo que pasa es que la evaluación docente, como proceso bien hecho, lo que invita es la excelencia en la docencia y lo que tú dices centralmente en tu discurso como profesor por tantos años también, que es que al final el respeto también se gana siendo de excelencia a la hora de impartir contenido. Se gana siendo de excelencia y se gana, bueno, mira, pero no es la causa principal. Yo estoy de acuerdo con Mónica Pérez que nos comenta acá. Hay un deterioro de la capa social, del entramado social, de la educación desde la casa, además de otros elementos contextuales, de los barrios, del narcotráfico, de que la educación no está sirviendo para, hoy día, la educación pública para ascender o mejorar potencialmente en materia de condición de vida o material, ¿no? Juan José, pero es que hay un tema. El muchacho probablemente no va a tener claro todos esos elementos que nosotros estamos diagnosticando. Es decir, que el conocimiento va a servirle para alcanzar mayores oportunidades en la vida. Eso uno lo va adquiriendo con la madurez. Pero, y ahí sí la casa es importante, y
Y tú y yo lo sabemos, que el sentido de autoridad, tú mismo me acabas de decir, mire, mi padre no me habría permitido jamás. Pero de medio metro, pero, Ya, bueno. Y mi mamá tampoco. Ya, y tu mamá tampoco. A mí también me pasa lo mismo. ¿Ah? Y yo creo que la señora Mónica, no sé, algo que estabas mencionando, a lo mejor tampoco. Primero, hay un sentido de autoridad que se forma en la familia. Y yo creo que eso también se ha perdido. Si a eso le sumamos un sentido de autoridad que en el colegio no existe, porque las relaciones son horizontales, que tú no puedes hacer valer la calidad para entrar a un colegio. Entonces, ya, da lo mismo lo que tú te esfuerzas, porque en realidad eso no va a incidir en ningún resultado comprobable. Cuando antes entraban al Instituto Nacional o al Liceo 7, digamos, muy pocas personas, muy pocos alumnos y que tenían una trayectoria impecable, que producía resultados también extraordinarios de personas que venían de la educación pública, era porque era un fruto del esfuerzo y esa persona se daba cuenta que el esfuerzo tenía un resultado. Ahora, para los que no tienen esas capacidades, bueno, habrán otros colegios, pero no te digo que sea esos otros colegios una alternativa menor, sino que tienen también la imagen de que si tú logras esforzarte, puedes también o entrar a un colegio con mejor nivel o llegar también a tener muy buenos resultados. Y por último, te lo señalo como profesor, y la señora que es profesora que te está señalando ahí un punto. Los muchachos y la gente va cambiando, va evolucionando. Yo te lo digo, yo soy más bien profesor universitario, no del liceo, pero yo comparo el alumno de primer año al alumno de cuarto o de quinto, son dos personas distintas. Es decir, la educación va generando una madurez impresionante en la forma de enfrentar la vida. Y eso también sucede a nivel de grupos etarios más bajos, digamos, en colegio y en liceo. Pero con una autoridad que es clave. Estaba mirando indicadores que son preocupantes y cómo salimos, que dan cuenta un poco de esto también. Fíjate que estaba mirando, hay un índice de productividad a nivel internacional, que tiene que ver con, aquí déjame leer el título de este gráfico, porque para no... Es un indicador de productividad por hora trabajada en las economías completas. Luxemburgo, medida en dólares, Luxemburgo, cada hora de trabajador produce $105. Irlanda produce 104, 93 en Noruega, Dinamarca produce 81, ahí se pega ya un salto hacia abajo, en fin, Estados Unidos, que puede ser un referente para alguien, $74 por hora de trabajador, hora trabajada per cápita, digamos. En fin, Suecia, 72, y así vamos bajando. Italia, 59, me estoy saltando, España, 56. Chile, en este indicador, Pato. ¿Ya? ¿Cómo estamos? Da cuenta de que producimos $28 por hora trabajada. Entonces, lo que me pasa, Pato, es que salir de esto explica que las pensiones sean bajas, esto explica que los salarios sean no los mejores, ¿no? ¿Verdad? Entre otros factores, pero esto es central. La productividad es central. Entonces, de esta condición y calidad no vamos a salir si no le ponemos el empeño que le puso, por ejemplo, Corea del Sur, cuando en los 60 era una economía tan pobre y tan postergada como la nuestra, Corea del Sur. Así es. Hoy día es una potencia mundial. Correcto. Y ellos lo que hicieron fue una revolución educacional. Es que es la base. Entonces, el capital humano es clave. Fíjate, si hay un país pobre en términos de recursos, es Japón. Japón no tiene nada. Y tiene terremotos como nosotros, no tiene recursos, a diferencia de nosotros, tiene más encima tifones o huracanes que nosotros no tenemos. Ellos también los tienen, es decir, tienen y tsunamis a cada rato y más frecuentes a veces que los nuestros. Y por mucho tiempo fue la segunda economía del mundo y fue un país, y sigue siéndolo, con tecnología de ultra punta. Entonces te muestra que el conocimiento es la clave y el mayor capital que puede tener un país. Por supuesto. Estaba pensando... Estamos mal. Oye,
20 minutos hablando de educación, a lo mejor estamos lateando un poco, pero mira, bueno. déjame ponerle un poco más de pesimismo a la sopa. Estaba pensando en cómo, porque no me acuerdo el nombre, está mucho más arriba de los comentarios, no sé cómo buscarlo bien para arriba, pero un comentario de una persona que me hablaba de este pesimismo tan característico, parece que ella encuentra en mí. Estaba pensando en el tema del narco, a propósito de esta cuarta casa que decide, en coordinación con Fiscalía y con las policías, destruir, digamos, el alcalde en la municipalidad de La Florida, el alcalde Carter. Rodolfo Carter. Que es Rodolfo Carter, que se está convirtiendo, fíjate, a ver, aquí esto es muy opinable. Alguien lo califica de show, en general esas personas cuando tú ves las redes sociales son todas personas de izquierda que están en la antinomia ideológica de lo que representa aparentemente Rodolfo Carter y que lo critican entre otras razones por esa razón, digamos, y califican esto, como digo, de show. Pero a mí, francamente, me parece impresionante lo poco y nada que se ha hecho en materia de narcotráfico. Lo de Rodolfo Carter es una lucha de David contra Goliat, el Goliat que se podría enfrentar al Goliat del narcotráfico del Estado de Chile y no lo está haciendo. Por eso fue que se suspendieron las clases de los colegios. Yo no sé cómo al subsecretario del Interior se le ocurre decir que no es una buena decisión. No es que sea buena o mala decisión haber suspendido las clases. Es lo que había que hacer. Punto, porque no hay garantías. El Estado, que él en materia de seguridad pública representa, no da garantías. ¿Hasta cuándo nos hacemos trampas en el solitario, hombre, por Dios? Entonces yo decía, lo de Carter es una pelea de David contra Goliat que está destinada a perderla, o a perderla por la vía que se vayan esos mismos narcotraficantes a la comuna al lado. O sea, eso es perderla. ¿Me entendí? O sea, en el fondo su lucha es una lucha solitaria que no tiene finalmente mucho sentido desde el punto de vista macro. Desde un punto de vista macro no tiene sentido, pero desde un punto de vista micro yo creo que tiene sentido. Está mandando una señal. Porque piensa tú, Carter está, digamos, puede ser muy criticado porque pueden considerarlo populista o lo que sea, pero de hecho aparece uno de los personajes políticos mejor evaluados, incluso con proyecciones presidenciables. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está marcando un sentido de autoridad y está haciendo un contrapunto al gobierno. Es cierto que no va a resolver el problema del narcotráfico destruyendo las casas cada vez, pero encontró un resquicio legal con el tema de que son ampliaciones que no han sido legalizadas, entonces él puede destruirla, tiene la atribución para hacerla, pero está marcando un contrapunto, como diciendo, bueno, nosotros estamos haciendo algo, esto no es una solución, y él lo ha dicho en los discursos, él lo ha dicho acá, pero el camino va, ojalá, para que el Ministerio del Interior, la justicia, todos los aparatos de inteligencia necesarios, para que efectivamente haya un trabajo sistémico contra el narcotráfico. Pero te diste cuenta que lo que hizo Carter hoy día fue... Lo que tú conversabas ayer con la doctora Cordero sobre los colegios en Valparaíso. Sí, pues lo mismo, la expresión de lo mismo. A partir de este funeral narco, a mí me llegó un Twitter diciendo que ahora hay que pedir para la programación del año escolar a la penitenciaría. En serio. ¿Cómo se llama la banda de los macacos? Creo que se llama la banda esta. Por eso te estoy diciendo. Hay que pedirle permiso a los monos, bueno. Oye, escúchame, Pato, lo que pasa es que lo que yo siento, bueno, hay un diseño detrás de lo de Carter político también. Sí, por supuesto, está el modelo Bukele, que Bukele tiene 85% de adhesión en su país y está bastante claro para dónde va Carter desde ese punto de vista. Lo que me pasa, Pato, es que lo que hizo Carter hoy día, pero esta parece de las 20 casas que se van a demoler, esta era de las más complicadas. Sí. Te diste cuenta que moviste el avispero. Entonces llegaron los soldados, las mujeres, los adolescentes, los niños, a hacerte la vida imposible y no dispararon solamente porque habían otras pistolas de vuelta que eran las de Carabineros. Y se hubiera generado una matanza ahí, probablemente, si hubiera sido la intervención típica de los narcos, que es acribillar de 30 tiros a un tipo. Pero bueno, eso es lo que hay en los barrios populares de Chile. Esa es la vida. Así es. Y eso no es una razón, me va a perdonar la señora que me criticaba hace un rato, para estar en ni un pelo de optimista, sino que más bien todo lo contrario. No hay ahí, es un camino muy largo.
Pero hay una objetivo, me demanda, dice Chungungo. y disculpa, para ser No, si más... oye, Chungungo, déjame decirle algo, Chungungo, que me dice, estamos viviendo el mundo del CIPAP maestro, no se descuide usted. Oiga, bueno. Pero don para Pato, ser oiga. más optimista, las instituciones de orden están adquiriendo, piensa tú, si tú lo comparas al año 2019, cuando se produce el estallido social, Carabineros, Policía de Investigaciones, etcétera, todo estaba en el piso en términos de evaluación ciudadana. Hoy día hay una demanda de orden y que es fundamental. Yo no estoy diciendo que tiene que llegar a un régimen dictatorial para eso, pero tiene que establecerse la autoridad, el mismo requisito que se necesita de manera indispensable para la educación, se necesita para la convivencia social. Y hay una demanda real. O sea, lo que parece esto, claro, es no va a solucionar el problema del narcotráfico el alcalde Carter, pero oye, sí, pues. es ¿Y una tú le señal. ¿Tú le ves cara de presidenciable con potencial de crecimiento, modelo Bukele, Pato? Yo creo que sí. ¿O puede ser una pequeña llama que luego se extinga? O sea, si porque seguimos así. Esta maquinaria la manejan los partidos al final, ¿verdad? Pero entonces, que además la maneja el gobierno. El gobierno tiene control del Poder Ejecutivo. No, te digo la maquinaria de los candidatos presidenciales y los destinos políticos de las personas. Bueno, lógico. A ver, primero, los presidenciables, y eso en ciencia política es muy claro, tienen que tener ganas de ser presidenciables. Y este tiene. Carter la tiene, sí. Tiene, por supuesto. Tiene ganas de ser. Así que la Evelyn Matei también la tiene. ¿Ah? Y bueno, no sé, pues veamos, podemos ir nombrando otros, si tienen ganas o no tienen ganas. Pero tú le ves perfil y posibilidades. Yo le veo perfil y posibilidades, te estoy diciendo hoy, lo que sucede, sí, obvio, porque el problema es ese. Yo te hubiera dicho hace 4 años atrás que Boris iba a ser presidente de la República en Chile, tú te hubieras reído de mí. Pero tranquilamente. Pero se dio un contexto de crisis social, vino el estallido social, y sin el estallido social Boris no estaría en la moneda. Ya está. Pato, don Sebastián nos ha tenido harta paciencia, encuentro yo. Vámonos al corte, Pato, si te parece, y regresamos en minutillos. Vale. Vamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta a esta hora, son las 6 de la tarde con 33 minutos. Don Pato, bueno, ¿por dónde nos apeamos en esta segunda parte, si
si tenés A algún ver, tema yo ahí te como quería preguntar bitácora, a ti, dale. yo te quería preguntar a ti porque señaló, leí un artículo que decía que ya ¿Ya? estamos en recesión y que la recesión en Ah, Chile partió en diciembre, algo así. ¿Tú lo sí, pues. consideras así? ¿Estamos en recesión? La economía Ahora con chilena, las Pato, tasas de interés en ah, Estados no. Unidos, ¿eso cómo nos impacta? Me parece muy interesante que lo menciones porque está cerca, un poquito antes de las 3 de la tarde o en torno a esa hora chilena, se comunicó de parte de la Reserva Federal Norteamericana, que es el Banco Central de allá, que funciona de una manera parecida, pero no igual, pero es el equivalente. Anunció que Correcto. subía la tasa de interés en un 0,25%, que es poquito, atendía la expectativa que iba a ser más, vale decir, encarecer más el costo del dinero. Eso representaba para Chile un incremento otro poco más probablemente en el precio del dólar acá y un enfriamiento un poquito más intenso todavía, como señal de la Fed, de la principal economía del planeta, que es Estados Unidos. Nada, eso pasó porque entre medio se metió la cola la crisis de confianza y de liquidez de los bancos, particularmente los estadounidenses. No solamente hubo la quiebra del Silicon Silicon Valley. Valley Bank y el Signature, sino que hubo corridas de inversionistas que sacaron su plata rápidamente de los pequeños bancos regionales, que son muy típicos de Estados Unidos, hacia los grandes que tienen una regulación más estricta en Estados Unidos. Hay menos flexibilidad respecto de ello, entonces hubo un problema de confianza muy serio, muy severo. Creo que las autoridades reaccionaron de manera adecuada en ese país y esto está impidiendo que la crisis adopte un tamaño que sea inmanejable finalmente por la vía del contagio. Pero en Chile, para nosotros, significa esto una buena noticia. Los mercados lo han tomado bien. Hay una inflación que está relativamente controlada en Estados Unidos, de tal suerte de haber seguido subiendo las tasas con intensidad no tenía tanto sentido. Pero además, aquí hay un mecanismo que es más sofisticado de explicar, pero voy a tratar de hacerlo muy simple. Trata, porque me parece interesante. Mientras más tú subes las tasas de interés en el mercado estadounidense, menos valen los bonos del Tesoro norteamericano. Y cuando tú tienes un banco invierte mucha plata en bonos del Tesoro, como era el Silicon Valley Bank, y esos bonos del Tesoro se deprecian como se han depreciado en razón del alza de tasa, lo que tú tienes que hacer es simplemente y llanamente reflejar en tus balances esas pérdidas que estás teniendo. Y eso fue lo que le pasó al Silicon Valley Bank, y por esa razón los inversionistas, los que tenían los depositantes, corrieron a sacar su plata, y en pocas horas fueron miles de dólares retirados y quebró. Bueno, haber subido las tasas más fuertes significaba depreciar más todavía los bonos del Tesoro, y eso hubiera podido pegarle más todavía a otros bancos por la depreciación de los bonos del Tesoro. Entonces, creo que no se entendió nada, pero traté genuinamente de explicarlo. Me parece que una decisión prudente de la Fed, de la Reserva Federal estadounidense. Es que me parece interesante porque en Chile lo han tomado bien. Porque fíjate tú que en Europa hubo, por lo menos cuando se produce la quiebra del Silicon Valley Bank, se produce un temor a que se produzca una corrida bancaria o algo similar a lo que se produjo en 2008. Y no ha sucedido así. Y tú me señalas que para Chile puede ser incluso positivo. ¿Qué elementos tenían? Los elementos, mira, la crisis escaló hasta donde tenía que escalar. Por ahora no hay un contagio masivo como ocurrió en 2008, a propósito de Lehman Brothers y todo lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto? Claro. Eran otras causas, no como estas, eran causas mucho más profundas, con mucho más contagio potencial. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque había bonos basura. Aquí hay bonos depreciados que pueden retomar valor, y eso es lo que ha garantizado la Fed y el Tesoro, el Departamento del Tesoro norteamericano, para los depositantes, que ya no... Por depósito había un límite legal de hasta $250,000, y eso se ha ampliado sin límite. Y es una apuesta arriesgada, pero necesaria, que ha hecho el gobierno estadounidense. Entonces se ha controlado la crisis, creo yo, y de tal suerte que a nosotros no nos está pegando por ahora en nada tanto. Pero sí podría habernos pegado un alza más fuerte de la tasa de interés en términos del tipo de cambio. Recuerda que está indexada más o menos el 70-80% de la canasta en Chile que consumimos todos los meses. En porcentajes variables en cada caso, en cada producto, ¿cierto? Pero al precio del dólar. Mientras más sube el dólar, mientras más pesos hay que pagar por cada dólar, más pobres somos los chilenos. Eso es un hecho absoluto. Oye, y para poner una nota más optimista, el rechazo del autopréstamo es un buen indicador, porque de alguna manera era un testeo para ver si funcionaba el sexto retiro.
Yo le tengo miedo a que sea una cosa por otra, Pato, vale decir. No, ¿es Esto no, así o no? el sexto retiro se puede empezar a No, discutir a no te partir estoy del hablando 18 de del abril. rechazo al autopréstamo, porque de alguna manera se estaba viendo si había o no había capacidad de ordenar la fila, particularmente el oficialismo en ese tema. Y bueno, con el rechazo hubo, po. Entonces Sí, quiere decir de que es un buen indicador, por lo menos, de que el sector retiro va a tener dificultades para aprobarse, ¿o yo te no? oiga, Pato, yo te oiga porque puede ser bien una cosa por la otra. Esto no, pero el sexto retiro sí. No te olvides que esa discusión se va a iniciar justo antes de un periodo, de un proceso electoral, De una la elección elección. el 7 de mayo, y va a haber alto calor de discusión. Yo tengo la impresión que no se va a aprobar porque requiere un quórum bien alto, además. ¿Eh? Pero sería muy malo porque fíjate que estas cuestiones siempre las termina pagando por la presión inflacionaria que suponen. La terminan pagando las personas a las que menos les sobra plata mensual para llegar a fin de mes. Así Entonces, es. si te sube el litro de aceite 500 pesos o 1000 pesos, y si te sube el azúcar, los fideos, simplemente no llegas. Como muchos chilenos ya no están llegando hace mucho No rato. están llegando, así es. Entonces, agudizar ese fenómeno me parece muy adverso para los intereses de las personas más vulnerables que dicen representar genuinamente a los partidos de izquierda, pero que finalmente no lo hacen. Hacen exactamente todo lo contrario a esos intereses que dicen representar. ¿Ah? Entonces, no sé, tengo mis dudas yo, Pato. Tengo mis dudas yo. ¿Tienes tus dudas de que se vaya a aprobar el sector retiro? ¿No lo consideras un testeo este? Sí, pues un testeo, pero un testeo no sé en exactamente qué dirección. Si es un testeo desde el punto de vista esto no, pero lo otro sí, o simplemente, Ya. mire, no tuvieron los votos ni van a estar. ¿Ah? Ya. Es que eso me parece muy interesante porque ahí va a estar influyendo muchísimo la elección que va a estar muy próxima. La elección del 7 de mayo va a estar muy próxima a la discusión del sector retiro. Y sabemos lo serio que son nuestros parlamentarios. ¿Ah? Tú te ríes. Gente primera. ¿Ah? Absolutamente. Y que toman todas las elecciones en forma absolutamente consistente pero por supuesto, pues, y son coherentes con sus principios. A eso les pagan, dice usted. A eso les pagan. Oye, en el tema del Tribunal Constitucional se nos queda, Pato, no sé cómo qué mirada le das tú. A mí me parece muy agraviante para una institución tan relevante y sólida en una democracia como es el Tribunal Constitucional que se haya ocurrido lo que ocurrió, que esté degradándose a extremos que se está degradando con entrevistas, además que me parecen muy inoportunas, como la del ministro Vázquez hoy día en la segunda. Dando cuenta de la... Fuerte. Porque le pega a la institución y a mí ese tipo de cuestiones a mí no me parecen bien. Pero es que sabes lo que pasa, o sea, yo creo que este tema de los indultos, independientemente de la decisión que todos esperábamos que iba a ser la que resultó, o sea, yo creo que no había nadie que pensaba que estaba armado ya como... Ya, pero ¿te puedo hacer una sola pregunta, Pato? ¿No había nadie que pensara eso porque estaba claro que era constitucional o inconstitucional o porque estaba claro cuánto eran de un lado y cuánto eran del otro? No, por lo segundo, pues... Entonces, ¿dónde está la constitucionalidad del asunto? ¿En segundo plano o en tercero? Disculpa, muchos de los que están ahí como miembros del Tribunal Constitucional de la Constitución saben bastante poco o no tienen ninguna trayectoria en ese ámbito. La misma presidenta, la Nancy Yáñez, no tiene trayectoria como constitucionalista, más bien trayectoria en temas administrativos y en temas indígenas. Por lo tanto, es un voto dirimente en el Tribunal Constitucional. Así que yo considerando, o sea, de alguna vez, si ahora estamos en un proceso de cambio constitucional, yo creo que tendríamos que hacer un nivel de exigencia mayor a las personas que, o la Corte Suprema, como funciona en Estados Unidos, o los tribunales constitucionales, porque en realidad el Tribunal Constitucional es muy relevante y es muy necesario. O sea, yo creo que todas las democracias modernas tienen tribunales constitucionales, pero con gente que realmente conoce del tema, no que tiene una alineación política y todos sabíamos, todos, no había nadie que pensara distinto. Yo creo que ni la abogada de los congresistas, la Constanza V, pensaba que iba a ser diferente, no me cabe. Así que ¿qué? Lo que me pasa después de todo este proceso, Pato, es que queda absolutamente ratificado y validada la violencia insurreccional como un método de impunidad, como una forma
de hacer política, de hacer delincuencia, que puede perfectamente para ti representar una absoluta impunidad. Absolutamente. Eso es la raya para la suma. Y en esto hay varios eslabones de la cadena, entre ellos, principalmente, porque sin él no se habría producido el problema, el presidente de la República, en mi opinión. Obvio. Claro. Tenemos que y la opacidad, disculpa, Juan José, la opacidad. Primero se dice una cosa, después se dice otra, que no se sabía, que después se sabía. O sea, el propio gobierno llevó a una situación límite. Entonces, esto, claro, lo resuelve entre comillas, pero hay alguien en Chile que tenga claro las razones, que no fueron razones políticas y no razones jurídicas o de reinserción social las que motivaron al presidente a tomar la decisión que tomó. Correcto. No sé. Eso es, don Pato. Un gran abrazo, infinitamente agradecido. Pues, muy interesante. Gran abrazo. Y Cristóbal, ¿no? Un saludo a Cristóbal ahí. A Sebastián. Sebastián, perdón. Sebastián. Que no tiene la barba más larga, no. Ya. Nos vemos, Sebastián. Chao, Pato. Chao, saludos. Chao. Que estén bien.